Un día como hoy, pero hace 426 años, el 5 de febrero de 1597, moría en las costas de la ciudad de Nagasaki, en Japón, un mexicano de nombre Felipe de Jesús, y de él hablaremos hoy. Quédese con nosotros. ¿Qué andaba haciendo un mexicano en Japón? Y luego, ¿por qué santo? ¿Y por qué mártir? Toda esa historia enseguida. Le digo, quédese con nosotros. Este 5 de febrero, como todos los años, recordamos al primer santo mexicano canonizado, San Felipe de Jesús, quien murió mártir en Japón, encruzado en las costas de Nagasaki, donde hoy es venerado en su santuario que allí le ha sido edificado. Su vida y su muerte son un gran testimonio de fe y de amor. Así que acerquémonos a este orgullo de los mexicanos, San Felipe de Jesús. San Felipe de Jesús murió el 5 de febrero de 1597 en Japón por órdenes del emperador Taiko-sama. Murió ejecutado en Nagasaki, en la colina Tateyama, fijado a una cruz mediante argollas y traspasado con 2 lanzas. Felipe nació el 1 de mayo de 1572. Al cumplir 18 años, su papá lo hizo trabajar en sus negocios de comerciante y lo embarcó a Filipinas para que fuese su agente de compras en Manila. Luego de un tiempo de llevar una vida de excesos, sufrió una vaciedad existencial que le arrojó a un proceso de conversión hacia Dios e ingresó al convento franciscano de Manila. Hizo su profesión el 22 de mayo de 1594 y tomó el nombre de Felipe de Jesús. 2 años después se le dio a conocer que podría ordenarse sacerdote en México en compañía de sus padres y amigos. Pero en aquellos años del siglo XVI, el viaje de Manila a Acapulco se hacía en 8 meses bajo tempestades y grandes riesgos. No obstante, se embarcó el 12 de julio de 1596 en el navío San Felipe, al que atacaron 3 tempestades que lo despedazaron y arrojaron a las costas de Japón 3 meses después. Desembarcaron en Shikoku para encontrarse con un gobierno militar presidido por el shogun Toyotomi Hideyoshi, que gobernaba a espaldas del emperador Taiko-sama, quien vivía en el palacio de Kioto, ajeno a las responsabilidades de su imperio. Como los náufragos decidieron viajar a Kioto para encontrarse con otros franciscanos y pedirle juntos a Taiko-sama que les permitiera reparar su barco que había sido confiscado por el shogun, se encontraron con que el 8 de diciembre de 1596 el emperador había ordenado su aprehensión, influenciado por el shogun Hideyoshi, quien le engañó al hacerle creer que los frailes eran enviados por España para conquistar el Japón. Felipe de Jesús fue hecho prisionero con los demás frailes y enviados el 30 de diciembre a Nagasaki, a 900 kilómetros de distancia, para ser ejecutados luego de recorrer todo el Japón como escarmiento. El 3 de enero les cortaron una oreja a cada uno como marca de los condenados. Llegados a Nagasaki, los colgaron en 26 cruces dispuestas en la colina para el sacrificio. Felipe, ahogándose, solo pudo decir Jesús, 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 mientras que los verdugos le atravesaron el cuerpo con sus lanzas. Taiko-sama había indicado que los cuerpos quedaran colgados como testimonio y escarmiento, pero a un mes del martirio los cuerpos estaban incorruptos y ante el prodigio toda la ciudad de Nagasaki se convirtió al cristianismo. 30 años después de su martirio, en 1627, fue beatificado.
Pío IX lo canonizó en 1862 y lo nombró patrono de la Ciudad de México. Sobre la colina Tateyama en Nagasaki hay una iglesia dedicada a este mexicano que murió mártir en Japón. Oh Santo admirable Felipe de Jesús, quiero alabarte en esta oración, honrar tu memoria, estudiar tus virtudes, imitar tu ejemplo y pedir tu protección. Consigue del Espíritu Santo luz para mi mente, afecto para mi voluntad y ternura para mi corazón, a fin de obtener mucho fruto. Alcánzanos la gracia de Dios, la perseverancia final, la devoción a Nuestra Señora de Guadalupe y el remedio de nuestras necesidades. Amén. Pues ha coincidido que este domingo sea 5 de febrero y pues el 5 de febrero celebramos a San Felipe de Jesús, pues es que hablemos de él hoy. Muchas gracias por estar con nosotros, gracias por el favor de su atención. Pues una fecha en el calendario litúrgico tan importante para México y los mexicanos, que en algún momento se quiso como ensombrecer, como ocultar esta fecha y se puso una celebración muy civil, que es el día de la ¿qué, Víctor Manuel? 5 de febrero. Constitución mexicana. De la Constitución mexicana. Ya está aquí Víctor Manuel Quintanar para hablar con nosotros de San Felipe de Jesús. Él es laico, es liturgista, tiene un diplomado en mística, espiritualidad y desarrollo humano por el CEVAC, el Centro de Estudios en los Valores Humanos de los Carmelitas Descalzos. Es asesor en el Museo del Padre Pro, en la Sagrada Familia en la Colonia Condesa, y bueno, gran conocedor del primer santo mexicano canonizado, San Felipe de Jesús, que andaba haciendo en Japón. Orgullosamente mexicano, que de alguna de otra manera también pasa a convertirse en atleta de Cristo para ilustrar y adornar pues todo este maravilloso santoral riquísimo de santos mexicanos. Y es interesante tu pregunta, ¿qué hacía en Japón? Yo podría definirlo, diría vagamente, probando suerte. Probando suerte hacía San Felipe de Jesús por allá, después de que varios proyectos, varios deseos, pues se habían frustrado, dada su falta de perseverancia, su inconstancia y este espíritu aún fogoso, pero sobre todo también inquieto, que en su corazón, en su pecho ardía. Probando suerte allá en Filipinas primero y de ahí a Manila para establecerse, para posteriormente convertirse en uno de nuestros primeros santos mexicanos. Ajá. El primero en ser canonizado. Así es. Habría también que puntualizar, ¿verdad?, que durante muchos años se le ha dado el atributo de protomártir mexicano. Sin embargo, repito, habría que puntualizar que entre los años de 1527 y 1529 ya también otros estaban entregando la vida por Cristo, unos casi primeros evangelizados, me refiero en concreto a los 3 niños tlaxcaltecas, Antonio, Cristobalito y Juan, estaban ya ofrendando sus vidas y sin embargo su devoción, su culto o incluso su existencia quedó un poquito eclipsada, un poquito oculta hasta que se empezó a dar a conocer esta noticia. Entonces habría que puntualizar que estos niños tlaxcaltecas se convierten en los protomártires del continente americano, a diferencia de San Felipe de Jesús, en ser proclamado el primer santo canonizado, el primer mexicano en llegar a los altares. No así con los niños tlaxcaltecas. Oye, a ver, San Felipe de Jesús nació en la Ciudad de México. Así es, estamos hablando de un muchacho novohispano, de padres... ¿De padres? De origen español. Ah, entonces él era criollo. Así es. Ajá. Sus padres, don Alonso de las Casas de Toledo, su madre Antonia Ruiz Martínez de Salamanca, ambos habían contraído matrimonio en Sevilla y decidieron venir a probar suerte pues al Nuevo Mundo, que estaba casi recién estrenado, pues para ver qué tal la vida por acá. Ajá. Así que él es criollo. Así es. Hijo de españoles, nacido ya en México. Así es. A diferencia de estos niños mártires de Tlaxcala, que nos decías que ellos sí, pues totalmente
mexicas, ¿no? Así es, y ni siquiera mexicas, estamos hablando de una porción hacia Tlaxcala, ¿verdad? incluso Claro, según los niños tlaxcaltecas, es así cierto. es, no mexicas, sino en concreto tlaxcaltecas, en una región incluso cercana a Puebla. Cabría mencionar también que en este contexto San Felipe de Jesús, pues es él sí, oriundo ya de aquí también, de México. Y digo oriundo, me refiero porque hace unos días caminaba yo por las calles del centro histórico y recordaba precisamente esto, ¿no? Por estas calles corrió, creció, y pasó San Felipe de Jesús. Y comento esto precisamente porque es interesante redescubrir la historia dentro de nuestra propia historia en el centro histórico de la ciudad. San Felipe de Jesús nació un 1 de mayo de 1572 en lo que ahora vendría siendo la calle de 20 de noviembre, esquina con Regina. Ahí se encontraba la casa a la que los padres de San Felipe de Jesús llegaron a habitar y cuya casa fue demolida tras planear pues esta calzada, esta avenida de 20 de noviembre. O sea, en lo que se conoce como Tlaxcuaque. Un poquito más hacia Catedral, hacia el Zócalo, así es. Ajá. Y todavía incluso un poco más grandecito, andaba ya un poco más cerca del Zócalo, vamos a decirlo así, a ubicarnos, cuando él ingresa a estudiar al Instituto San Pedro y San Pablo, que por cierto era el primero y el único instituto de enseñanza aquí en estos lugares, y al mismo tiempo también se encontraba muy cerca de lo que era el Templo de la Enseñanza, cerca de la calle de Donceles, atrás de Catedral. No obstante, así también, un poco todavía más grande, siendo adolescente, aprende a forjar, aprende a labrar la plata, de la que por cierto México era el principal exportador, y él mismo trabaja la misma plata en la calle de Plateros, lo que ahora conocemos como Francisco y Madero. Y muy curiosamente ahí, repito, caminaba yo por esas calles y decía, estos mismos lugares fueron pisados por el ahora San Felipe de Jesús, y qué curioso que en esta misma avenida, en esta misma calle de Francisco y Madero, años después se erigiría el santuario, ¿verdad? El Templo Expiatorio Nacional a San Felipe de Jesús. Y me dio tanta alegría saber que el muchacho inquieto y travieso de San Felipe habría caminado por ahí sin imaginar siquiera que en un futuro algún día alguien le dedicaría un templo en esa misma calle donde él trabajó. Y que esa iglesia dedicada a él, que está junto a la iglesia de San Francisco el Grande, ¿no? Así es. Como le llaman los franciscanos, justo frente a lo que fue la Casa de los Azulejos, Así bueno, es. todavía lo es, que esta iglesia dedicada a San Felipe de Jesús fuese ahora el Templo Expiatorio Nacional. Así es, la erección canónica de este templo la debemos pues a la ahora siervo de Dios, Antonio Plancarte y la Bastida, que por ahí de los 1800, ¿verdad?, quiere honrar la memoria de en ese momento considerado primer santo mexicano, primer protomártir, entendiendo el contexto, para honrarlo y para que al mismo tiempo también, a partir del 1900, se erigiera ahí canónicamente la adoración nocturna mexicana. Ah, también. Y es interesante mencionar que casi los santos se encuentran. Acabas de comentar que se encuentra precisamente el templo expiatorio a un costado de San Francisco el Grande, ¿verdad?, ahí en Madero. Y al mismo tiempo también, curiosamente, por ahí circulaba también, pasaba por ahí otro gran beato español, pero muerto con fama de santidad en México, el beato Sebastián de Aparicio, que por Claro. cierto recibe Sí. en ese templo, en San Francisco el Grande, el hábito franciscano, para posteriormente trasladarse a Puebla de Los Ángeles. Ahí residió él. Así es, recibió el hábito y entonces por eso digo, mira que en estas calles de nuestro centro histórico los santos han pasado. Sí, han caminado por allí. Hay que ir. Vamos. Hay que ir, vale la pena conocer y sobre todo también conocer un poco más de la riqueza de nuestras calles, ¿verdad? De este patrimonio bellísimo del centro histórico de la ciudad. Tengo que hacer una pausa, amigo. Volvemos para conocer más de nuestro primer santo mexicano canonizado. No hablo en el tiempo, sino el primero en ser canonizado, San Felipe de Jesús, muerto en Nagasaki, Japón. Ahí está su santuario, ¿no? Ya nos decía Marisa, en las costas de Nagasaki. ¿Qué nos dice San Felipe de Jesús hoy a los mexicanos? Vuelvo con esto y con más.
¿Estás buscando películas, vidas de santos, documentales, talleres, conferencias y contenido seguro para los niños? Llegó Fanflix, la plataforma católica número 1 en Latinoamérica. Vive la experiencia de un encuentro con Dios a través de cientos de contenidos para toda la familia. Disponible en tu celular, tu computadora o tu pantalla. Suscríbete hoy mismo en fanflix.mx con el cupón Ver y Creer y obtén 30% de descuento en tu suscripción anual. Desde 1906, el Troquel es el fabricante e importador de artículos religiosos de mayor prestigio en México. Medallas, cruces, rosarios y crucifijos italianos y nacionales. Troquelación de medallas civiles, deportivas y religiosas. Máquinas alemanas para hacer hostias, incienso, pulseras y 1000 productos más. El Troquel, en Venezuela número 50, Centro Histórico. Pedidos al 55 5702 7088 y en www.troquel.com.mx.